Volvemos ahora al accidente, esta tragedia ferroviaria ocurrió en la localidad bonaerense de San Miguel, porque decíamos que de las primeras pericias se desprende un tema de seguridad, que de los 4 sistemas de frenos, 2 no estaban funcionando. Minutos después, los 2 maquinistas implicados en este terrible accidente terminaban incomunicados y demorados. Pero todavía quedan muchas preguntas. Saber realmente qué pasó entre estos vagones, transformados hoy en hierros retorcidos. Existen 2 alternativas, falla humana o mecánica. Los primeros análisis se inclinan por una falla humana, un error a la hora de seguir el procedimiento. La locomotora debía haber frenado en la estación Muñiz, o en su defecto, al ver la primera luz roja que se encendió una estación y media antes del lugar del hecho, que ocurrió unos 300 metros después de la estación San Miguel. Se realizó una inspección ocular, en la máquina como en los vagones, que evaluará cómo funcionaba el sistema de frenos. Lo que prima facie hemos visto es que hay 3 señales frente a las que el tren se tenía que haber detenido y no se detuvo. La señal de la estación Muñiz estaba en amarillo, una intermedia antes de la estación San Miguel en rojo y la estación de la señal San Miguel en rojo. Y estas 3 señales, a primera vista, las había pasado limpiamente el tren embistente. En principio, con la figura de homicidio culposo, los 2 detenidos podrían quedar en libertad, aunque recibirían sanciones y la inhabilitación para volver a trabajar como maquinistas. Da la impresión de que es un error humano, por eso tomamos la detención de la determinación con los 2 maquinistas del tren embistente, pero en este momento todavía quedan pendientes 3 pericias como mínimo para demostrar si a lo mejor pudo haber habido un error de material. Pero no es la primera vez que ocurre un accidente así. Hace exactamente 5 años, un tren arrolló un colectivo que cruzaba las barreras bajas. Allí murieron 6 personas. El colectivo fue arrastrado por unos 100 metros. Falla humana, falla en el tren, ambas cosas. ¿Qué fue lo que realmente pasó, Diego? Claro, las primeras pericias son contundentes, empiezan a dar por lo menos o testimonian situaciones que podrían haberse alertado. En principio hay una frenada 25 metros antes, con lo cual la formación que venía circulando a gran velocidad no podría haber tenido la trayectoria para que frenara. ¿Qué ocurrió además? Hay 3 semáforos que al parecer en ese momento, parte de la señalización, no fueron alertados por el maquinista. ¿Qué hacía además el otro tren detenido allí? Pero lo interesante de todo esto es que el juez y luego el propio Julio Divido, que lo vamos a escuchar hace minutos, confirmaba que 4 de los frenos, 2 de ellos no se podían accionar, no se podían utilizar. Y vos sabés, Guillermo, que hay toda una cuestión también relacionada. Claro, la gente piensa que el tren, por la propia formación, tiene que ver con el manejo de un automóvil, pero vale decir que es totalmente distinto. Va por rieles, evidentemente, pero el propio accionamiento de la desaceleración del acelerador del tren significa la detención ya, es decir, nos paramos aquí para explicar que en definitiva alguien no vio o alguien no alertó la situación que allí se estaba dando. Por lo tanto, se empieza a hablar de una falla humana, pero también se investiga todo lo relacionado con la falla en el propio sistema, es decir, una larga cadena de responsabilidades que incluyó la salida de esa formación, la detención de la otra formación allí a metros nada más y evidentemente el análisis que ahora harán las primeras pericias. Y un dato fundamental, los testigos, y esto no fue una tragedia aún mayor de milagro, pudieron ver que la formación se acercaba, pudieron ver que estaba a metros de allí y por eso muchos saltaron del tren que estaba detenido, algo que nadie alertó. Esto decía Julio Divido hace minutos. Vamos a pararnos sobre estas palabras porque confirmaba que de los 4 frenos, 2 de ellos no se podían accionar. La formación del ferrocarril San Martín se encontraba detenida, obedeciendo la señal que marcaba que no podía seguir avanzando en función de otras operaciones ferroviarias que estaban siendo efectuadas más adelante, específicamente en la estación de José Cepaz. Todos pudimos constatar que las señales funcionaban perfectamente. También se verificó que en la formación de Ferrobaires, de los 4 sistemas de freno que cuenta el tren, había 2 que estaban
directamente anulados. El freno de muerte, que se llama, que es un freno que debe llevar el maquinista permanentemente en su mano, que ante cualquier indisposición que sufra el tren se detiene, y también el freno de emergencia. Esto habla a las claras de la gran irresponsabilidad que nosotros detectamos en principio, por lo menos desde el punto de vista administrativo, más allá de las que puede encontrar el doctor Yal en el proceso que estaba llevando adelante, de quien despachó el tren. No podemos livianamente hacer cargo a los trabajadores que en ese momento conducían el tren y que puede haber tenido errores humanos, pero vemos que hay una gran responsabilidad en el despacho de ese tren. Vamos a hacer, desde el punto de vista administrativo y en todo lo que esté al alcance de la CNRT, las investigaciones del caso para encontrar a los verdaderos responsables de esta luctuosa tragedia. Bueno, con contundencia, decía el ministro de Planificación Federal, que pudo haber habido errores humanos, pero que la responsabilidad mayor estaría en quien despachó el tren desde la estación de Retiro. Decíamos que no es el primer accidente, lamentablemente, que en el año 2006, Diego, también, en este caso un colectivo, quiso cruzar el paso a nivel y tuvimos que reportar 6 víctimas fatales, entre ellas un bebé. Claro, parece increíble que a esta altura estemos recordando este caso. 18 de mayo de 2006, un colectivo de la línea 440. Luego comprobó la justicia y por las pericias y por los testigos que en aquel momento quien cruza la barrera baja es el propio colectivero, que termina con la vida de 6 personas. El tren arrastró esta formación que estamos viendo en imagen por más de 100 metros. Esto ocurría increíblemente a metros de donde 5 años después terminamos contándoles esta tragedia. Lo increíble es que a bordo de los trenes van personas, pero también deja 400 muertes al año en promedio, no solamente por los pasos a nivel, sino también por este tipo de situaciones. La justicia, por supuesto, todavía espera el dictamen para este chofer que cruzó la barrera baja.